Es fuerte que a mis 48 años esté descubriendo el amor propio y por fin empiece a tomar decisiones que mi alma o que yo necesito. La verdad es que todos los directores, y creo que quien te diga que no está mintiendo, somos inseguros. ¿Qué pasa cuando hay un alcohol o un drink o algunos drinks? Pues te da valor, ¿no? Luego la cocaína te hace sentirte como Superman. Dejas la inseguridad atrás, los miedos. A veces escribía y tomaba decisiones alcoholizado que no estaban mal. Decía, esta escena la voy a hacer así. Y al día siguiente, sobrio, pues seguía lo que había decidido borracho. Habemos personas de todos lados en la rehabilitación, ¿no? Unos que no tuvieron nada, otros que lo tuvieron todo. Tuve un amigo que me decía, es que yo necesitaba que alguien me dijera que no. Siempre me daban todo. Y por eso estaba ahí, en el mismo lugar donde estaba yo. No es que no me dieran nada, o sea, me hicieron trabajar para eso. Una de las mejores historias de mi papá es cuando yo entregué una mala calificación. Me dijo, pues si quieres te sacamos de la escuela. Y me sacó 3 días de la escuela y me puso a vender chicles en la esquina. ¿Quién mató a Sara? Una persona que a sus 13 años lo borran, lo meten a la cárcel y ahora tiene la oportunidad de vengarse y decir, este soy yo, esto es lo que me hicieron y ahora les toca a ustedes pagar. Porque creo que todos también vivimos las injusticias de la misma manera. Tengo que encontrar la manera de entender su situación, sus circunstancias, ponerme en sus zapatos. Yo como cineasta, lo último que puedo hacer es juzgar a la persona que tengo enfrente. Líderes por México. Una producción de Canal Cero Networks. Bienvenidos a una nueva entrega de Líderes por México. Hoy nos acompaña un creador que ha sabido navegar entre las sombras del thriller más profundo y el brillo de los grandes éxitos globales de streaming. Director de piezas icónicas como El Señor Ávila, ganadora del Emmy Internacional, y de fenómenos mundiales como ¿Quién mató a Sara? Alfonso Pineda Ulloa no solo es uno de los directores más sólidos de la narrativa serial y del cine comercial en Latinoamérica, sino que hoy se encuentra en una etapa de madurez donde busca una conexión mucho más íntima y personal a través de su obra. Pero más allá de los sets, los premios y los millones de reproducciones, hoy Alfonso viene a compartir con nosotros su faceta más humana, su camino de vida y su proceso de rehabilitación y cómo la sobriedad ha transformado su manera de ver el mundo y de contar historias. Alfonso, bienvenido a este espacio. Es un honor tenerte aquí. Y ahora sí que hace, no sé, 25 años que a lo mejor no sabíamos uno del otro. Fácil. O sea, a lo mejor nos enterábamos por las redes sociales, pero no sabíamos qué onda con nuestras vidas, ¿no? Cuando te contacté hace poco, me dio mucho gusto. Lo poquito que pude hablar contigo, dije, esta historia es extraordinaria. Gracias. Y realmente la quiero contar. Pero para iniciar, a ver, yo sé quién es Poncho de la infancia y sé quién es Poncho ahorita por todos los éxitos y los logros que has obtenido. Pero necesitamos entender, o todos lo de los que nos van a ver, quién es Poncho desde sus inicios. Platícanos un poquito, Poncho, de tu familia. Pues mira, yo tengo un hermano, viví en La Portales, soy el hermano mayor, iba en el Nuevo Continente donde nos conocimos, me gustaban mucho los deportes, vengo de una familia de 50 primos, donde yo era el más chaparrito hasta la fecha, ¿no? Todos mis primos eran altos, les encantaba el básquet, de ahí me empezó a gustar el básquet. Y creo que cuando hablamos tú y yo, lo primero que me dijiste, me acuerdo de ti siendo muy competitivo, y es cierto, bueno, yo tenía que competir hasta en mi familia, ¿no? De chavo, ¿no? Sobre todo cuando eres tan chiquito y tus primos son de 1,80, 1,90, 2,10, ¿no? Y yo era un tapón de 1,62. Pues sí, es como esto, en mi cabeza siempre era como esforzarme por sobresalir. Y creo que ese es un lema que se me quedó marcado toda la vida, se volvió un mantra, por así decirlo, que me ha llevado a muchas cosas buenas y me ha llevado a muchas cosas malas, ¿no? Como que todo en exceso, incluso ese mantra, puede perjudicar. ¿Tienes una muy buena y una muy mala que puedas decir ahorita esa competitividad? Buena y mala, sí, pues al final del día estoy en el cine, me dedico a esto, nadie en mi familia se dedica al cine, ¿no? Entré, ahora sí que me hice espacio a codazos y a insistir y a tocar puertas y a ser competitivo, ¿no? A convertir los nos en sís, ¿no? O si me cerraban una puerta, encontrar una ventana, si me cerraban la ventana, encontrar un agujerito y así te vas metiendo, ¿no? Pero por otro lado, pues el ser competitivo y que ser el mejor, pues también era en la fiesta. Y cuando descubrí la fiesta me llevó por otro lado, ¿no? Me llevó por un momento a un lugar increíble, pero después todo lo que sube baja
Y bueno, la fiesta me alcanzó, ¿no? Y tuve que tener pues decisiones, crecer, madurar y decidir que esta competitividad, estas ganas o deseo de ser el mejor, de sobresalir, pues también hay que verlo con cierta distancia y hay que saber cuándo prenderlo y cuándo apagarlo. Ok. Y muy interesante porque me voy a regresar tantito en la época del colegio. A ver, el concepto que yo tengo tuyo, si fuiste muy competitivo, eras buen estudiante, que yo me acuerdo, digo, a pesar de que ibas una generación abajo, pues sabías, Poncho Pineda, buen estudiante, pero dos, también tenías la presión de tu mamá, porque tu mamá era la psicóloga del colegio, entonces era la que ponía como en orden a todos los chavos. Yo constantemente la visitaba ahí en su oficina, pero me llevaba bien con tu mamá. Pero ¿qué se sentía tener una mamá así que fuera súper ordenada y estricta, yo creo, a la vez? Mira, fíjate que es algo que he hablado con mi terapeuta, voy a terapia, y creo que yo nunca lo tuve muy a flor de piel. Sí sentía más presión. Por un lado, pues estaba padre tener a tu mamá ahí, ¿no? Pero por otro lado, pues hay una sombra, ¿no? Que desplaza a tu madre y, ¿saben? Todo el mundo me decía, bueno, Poncho, el hijo de Ángeles, la psicóloga, ¿no? El problema empezó cuando se empezó a meter con mis amigos, ¿no? Al final del día, de repente se me llegaba a decir, no te metas con tal persona porque esa persona está muy dañada, ¿no? Ya. Y pues es mi mejor amigo o mi mejor amiga, ¿no? O ten cuidado porque sus papás, o no me dejaba ir a una fiesta o alguna reunión porque sabía que sus papás estaban ausentes, ¿no? Porque no me contaba los problemas, pero sí me ponía como advertencias. Y también, pues uno no es tonto, como que empiezas, con ciertos amigos era muy liberal y me daba mucho permiso y con otros era más cuidadosa. Y decías, bueno, aquí hay gato encerrado, Claro. ¿no? ¿Y qué pasa? Y por otro lado, pues sí, ¿no? A final de cuentas, ella decía, no puede ser que mi hijo le vaya mal en la escuela, tienes que tener buenas calificaciones, estudia, no vayas a estudiar por arribita. Me acuerdo que mi mamá me hacía pasar todo en limpio, ¿no? O sea, yo llevaba mis apuntes y tenía que pasar todo en limpio. Y para mí era por un dolor, me lo voy a decir, de huevos, ¿no? Digo, en ese momento no lo decía de esa manera, pero pues yo creo que desde ahí aprendí a machetearle. Y ella me decía, yo estoy donde estoy porque le macheteé, no porque era muy inteligente. Yo creo que yo salí inteligente y mi mamá me hizo machetearle. Y pues quieras o no, pues sí, la verdad es que es un beneficio repasar las cosas, pasar en limpio. Y es algo que hasta la fecha hago hoy en día, ¿no? Ok. Con las películas, los guiones, se me quedó. Pero para resumirlo, pues es una presión extra. Yo a veces lo consideraba innecesaria. Honestamente, creo que le pesó más a mi hermano. Porque mi hermano pues, él no era Benjamín, era el hermano de Poncho, el segundo hijo de Ángeles. Claro. De hecho, al grado que él se tuvo que ir de la secundaria, ¿no? Ok. Él sí no pudo con esa presión y creo que súper lo entiendo. Al final, mi deseo, necesidad de sobresalir, hacerlo bien en el básquet, en el fútbol. Yo también hacía fútbol con Benjamín Barona, Ok. Ramón Carpio, todos ellos. Ya. También esa gimnasia olímpica, no sé si te acuerdas, por eso no iba a hacer pesas con ustedes. Ok. Todo este show, pues mi hermano, pues era como, lo hacían hacer todo lo que yo hacía y pobre, ¿no? Qué Claro. pesadilla, güey, Sí, ¿no? sí, claro. Y a ver, me acuerdo, te digo, conocí a tu hermano, conocí a tu mami, pero tu papá no me acuerdo. Fíjate que mi Sí. papá era un caso muy raro. Bueno, no raro. Mi papá sabía mucho de básquet, casi nunca iba, ¿no? Después yo llego a entender por qué. Mi papá era una persona que pasaba 2, 3 días a la semana en la casa, se dedicaba a fabricar zapatos y también a venderlos, ¿no? Entonces todo el tiempo nos decía que estaba embarcando, ¿no? O que tenía que embarcar los zapatos. Llegó a ir a varios juegos, fue a muchos en el Deportivo Coyoacán, a los Ok. de los que sucedían como en la escuela, no, los que cuando jugamos en el nuevo o en el moderno, no. Pero para mí, mi situación con mi padre, pues es un trauma. De hecho, en mi cine hablo mucho de la relación con los padres ausentes, ¿no? El conocer a un padre o que el padre te conozca a ti. Porque mi padre era de esas personas que en mi vida me abrazó 2, 3 veces, ¿no? Era old school, ¿no? O sea, nunca, me acuerdo que de repente llegaba y metí 16 puntos, ¿no? Y ser guardia, meter 16 puntos, pues no está fácil. Y mi papá me decía, sí, pero fallaste 3. O en vez de celebrarme, metí 16 Veía lo malo. puntos, siempre veía lo malo.
Cuando nadaba, me acuerdo cuando nadaba y ganaba el primer lugar o el segundo, me decía, sí, perdiste porque estabas volteando a ver dónde estaba el otro. Nunca voltees para atrás. Y está bien, pero pues quieras o no, también llegaba un punto donde decías, güey, el papá de Eric me felicitaba, o sea, el cura me felicitaba. Yo no me acuerdo tampoco mucho de tu papá, pero me acuerdo de tu hermano, que a veces iba también, Claro. ¿no? Y digo, los papás de Nacho me felicitaban. Y así de felicidades, felicidades. ¿Cómo fallaste esas tres? ¿No? Claro. Y en ese momento, pues no te deprimes, no nada, ¿no? Digo, estás yo creo que con todo hasta arriba, ¿no? Y pues ya sabes, bueno, da X. ¿Tu papá vive? No, él No. murió hace 4 años, Ok, el 5 de septiembre. ok. Ya. Este, ¿Y le tienes algún resentimiento a tu papá? no, fíjate que no, ya de alguna manera después, cuando nos hicimos adultos, sí le llegué a preguntar, ¿no? Papá, que de entrada le solté la pregunta, yo ya iba a terapia, yo ya estaba trabajando mi sobriedad. Entonces, parte del proceso, ir a AA, los 12 pasos, pues es tratar de hablar con las personas con las que sí tienes resentimiento. En ese momento sí le tenía mucho resentimiento. Y entender por qué fue tan duro conmigo, ¿no? ¿Por qué no me abrazaba? Y me dijo, mira, cuando naciste, yo soy 8mesino. Ok. Tuve que estar un mes en la incubadora y me dijo, cuando naciste eras tan chiquito y eras tan frágil que yo tenía que decidir, digo, me tomó un tiempo tomar esta decisión, si volverte rey o obrero. Y decidí hacerte un obrero y que todo te costara y no darte las cosas de manera fácil. En ese momento no lo entendí, de hecho me enojé, ¿no? Dije, ay, sí, ¿no? O sea, por chiquito y pendejo me tocó lo más duro, Claro. ¿no? Ya me contestó, no me vayas a echar en cara que todo lo que te ha pasado es por mi culpa, ya fue, y ahí terminamos medio mal, se bajó el del carro, pero digamos que eso rompió, pues, esta barrera, ¿no? Que había, ¿no? Porque todo era papá, como todo bien, tú, ¿qué tal? Todo bien, sí. Me contaba mucho de política, pero nunca hablábamos de cosas personales. Ujú. Y pues eso rompió esa barrera. De repente ya me hablaba más de mi hermano, de mis medios hermanos. Y pues ya entendí que me vio como pues, una persona, como un adulto, más que como su hijo, creo yo, ¿no? Y poco a poco he entendido el por qué tomó esa decisión. O sea, al final creo que cuando yo estuve en rehabilitación, que luego entró esa historia, Ujú. me di cuenta que pues habemos personas de todos lados en la rehabilitación, ¿no? Unos que no tuvieron nada, otros que lo tuvieron todo, ¿no? O sea, tuve un amigo que me decía, es que yo necesitaba que alguien me dijera que no, que alguien que me pusiera límites. Siempre me daban todo. Y por eso estaba ahí, en el mismo lugar donde estaba yo, Claro. porque a mí no es que no me dieran nada, pero lo que me daban hacía que me hicieran, o sea, me hicieran trabajar por eso, Sí, ¿no? claro. Estaba condicionado. Estaba condicionado. Una de las mejores historias de mi papá es cuando yo entregué una mala calificación. Me dijo, pues si quieres te sacamos de la escuela. Y me sacó 3 días de la escuela y me puso a vender chicles en la esquina. Órale. Y me dijo, órale, ¿quieres hacer esto? Pues venga, ¿no? ¿O quieres estudiar? Ujú, ujú. Ok. Pues, no, y la verdad me la pasé muy bien vendiendo chicles en la esquina, ¿eh? O sea, yo estaba rayado, Feliz. feliz, División del Claro. Norte y Río Churubusco, ¿no? Claro. Al lado del Juan de la Barrera. Entonces, pues fueron esas cosas que eran como mi papá siendo duro conmigo y tratando de darme lecciones de vida. Ok. Y entonces, ¿acabas la prepa en el nuevo? Eso no me acuerdo. No acabo la prepa. Yo me salgo en la secundaria. Ok. Tengo un problema justo porque mi mamá estaba ahí, se volvió un poco complicado. Me peleé con un compañero, Ok. que su mamá también estaba en la escuela. Mejor no decimos Mejor quién, no porque si decimos no. quién. Hoy nos encontramos en la calle y nos saludamos. Claro. Claramente ya somos adultos, pero hubo un tema ahí y lo mejor fue salirme, Ok. ¿no? ¿Y a dónde te fuiste? Me fui a Lancaster, Ah, ok. que ahí también pues fue un cambio de vida muy fuerte porque entré a Lancaster y aunque el Nuevo Continente es una escuela pues bilingüe, pues entrar a Lancaster donde todas las materias eran en inglés, pues para mí no fue fácil. O sea, sobre todo siendo alguien competitivo, Ujú, ujú. pues de repente me decían, haz un ensayo y yo nunca había hecho un ensayo, había hecho una composición. Claro. ¿No? Y pues entregué una composición y me dijeron, ¿qué es esto? Y yo escuchaba cómo escribían mis amigos. De hecho,
pues Alonso Ruiz Palacio, que también está en el cine, salió de ahí, ¿no? Salió de Lancaster. Escuchar cómo escribían en inglés Alan Page Arriaga, sobrino de Arriaga, Amores Perros, salió de ahí. Yo decía, no, bueno, estoy en el agujero, ¿no? O sea... ¿Pero tú en ese momento sabías que querías ya algo de cine o fue por ese detonante no, que...? justo ahí, fíjate que justo ahí, pues bueno, yo alcé la mano y dije, necesito ayuda. Y había un maestro que se llama Mr. Grime, británico, de 1,90, que él daba inglés, literatura, y él me dijo, ¿por qué no te metes al grupo de drama y te conviertes en como mi asistente? Tienes que leer las obras y hacemos esto. Cada semana leemos una obra y la platicamos. Y de repente, pues mi primer año de prepa me eché, ¿qué quieres? 42 obras. Y las platicamos y estaba yo y de repente, pues no nada más eso, entraba a escuchar cómo ensayaban y cómo hablaban de los personajes. Y de repente Mr. Grime dirigió una obra, pero ya de repente Alonso empezó a dirigir. Emilio Savini, que es otro dramaturgo mexicano que también salió de Lancaster, estaban ahí dirigiendo, yo empecé a actuar, ser asistente, y ahí fue como pasé del básquet, se podría decir. Del Sport Billy, de ser Sport Billy. De Sport Billy claro. a amar el teatro, a amar pasé de estar en medio de una cancha a estar enfrente del escenario. ¿No? Mi papá me decía en esa época, me decía, es que te encantan los aplausos, cabrón. Es cierto, ¿no? Al final del día es cierto. Si no fueran los aplausos del básquet, pues eran los aplausos de la obra de teatro, de terminar, de ser un personaje en la obra de Alonso o de Emilio, o no, pusimos 50 Cent Opera, pusimos Midsummer Nights, pusimos La Tempestad, Les Miserables, Vaselina, o sea, un sinfín de obras. Y pues sí, pues ahí fue donde me enamoré un poco de contar historias. Y entonces, cuando acabas la prepa, ¿a dónde te vas? ¿Qué estudias? ¿Qué pasa? Cuando acabo la prepa, mi papá, siendo mi padre, le digo que quiero hacer literatura, cine. Yo ya estaba estudiando en la activa, me metí en la activa de fotografía de Coyoacán. Y le dije, bueno, me quiero dedicar a letras. Y me dijo, estás pendejo. ¿No? Y entré al ITAM a estudiar administración de empresas. Acabando salí, me metí a letras. O sea, ¿acabaste la carrera en el ITAM? Sí. Y después... ¿Y letras dónde? Y letras entré en la UNAM a hacer la parte sabatina, digamos que y ahí es donde, pues, de ahí no estoy titulado, no acabé. Pero, pues sí, me metí a estudiar letras inglesas, que era lo que más quería, ¿no? Perdón, ¿y letras inglesas era para saber escribir o para entender lo que estabas leyendo o para qué te servía? Pues mira, la verdad era a mí lo que más me gustaba era contar historias. Entonces yo lo que quería era poder encontrar historias que pudiese... No sabía si quería hacer cine. En ese momento no sabía si quería hacer cine o quería ser actor o quería ser fotógrafo. Pero lo que yo sabía en algún momento era que quería escribir, ¿no? Quería escribir, no sé si un libro, un cuento corto. Pero se empezaron a mezclar cosas. No sé si te acuerdas que en el Nuevo Continente había un amigo mío que se llamaba Yair Martínez. Sí, claro. Sí. Yair Martínez es es nieto de Gilberto Solares. Gilberto Solares es uno de los cineastas más grandes mexicanos. El 80% de las películas de Tintán las dirigió Gilberto Solares, Martínez Solares. Gilberto Solares y después Adolfo Martínez Solares, el papá de Yair, pues siguió haciendo cine. Yo me seguía llevando con Yair de alguna manera u otra y pues Yair me dijo, ¿por qué no te vienes a hablar con mi papá? ¿No? Y fue ahí cuando pues también Adolfo y Yair tienen mucho peso en lo que decidí, ¿no? Pues su papá me dijo, vente conmigo si quieres hacer cine o vete a estudiar a Estados Unidos un año. Terminé lo que es el ITAM, me puse a trabajar con mi papá, empecé a ahorrar, estaba haciendo los sábados lo que era letras inglesas. La verdad es que haber estado en el Lancaster, yo había ya cubierto mucho de los libros de los que hablábamos, sobre todo en el primero o segundo año. También el tronco común del ITAM es mucha literatura, mucha. Entonces, para mí, no es que fue fácil, pero digamos que había cosas que ya había leído y me podía ir saltando, ¿no? Sabía hacer ensayos muy bien, gracias a Lancaster, Mr. Grime, la competencia que yo tenía interna. Y así fue cuando ahorré y me fui a Los Ángeles a estudiar a la LA Film School, una escuela de 1 año, inmersión total. Ya mi papá no me podía decir nada, yo le entregué mi título y le dije, ahí está,
La verdad es que estudiar administración me ha servido mucho, Ok. sobre todo hoy en día. Entender presupuestos, entender por qué los ejecutivos toman ciertas decisiones, no ser el creativo loco, desenfrenado, ¿no? Sino también ser un director cuando necesita ser pragmático. Al final, pues todos estamos en el mismo ecosistema, ¿no? Y pues las decisiones creativas vienen acompañadas de decisiones financieras, ¿no? Y al final todo es negociar. Quiero entender un poquito. Si alguien trae una idea, ¿llega contigo o llega primero con un productor? ¿Cómo es ese proceso? Depende. Yo hoy en día caso ideas, ando buscando ideas que me llamen a mí la atención, los personajes, la historia, el arco del personaje. Y muchas veces lo que hago, la desarrollo yo con algún amigo escritor, una amiga escritora, o subo a alguna productora o algún productor, Ok. ¿no? Y ya juntos, a veces hasta subo talento, actrices, actores que sé que pueden ser perfectos. Se le llama como empaquetar el proyecto. Ujú. Y ya con eso, pues vamos con un Netflix, con un Amazon, Ok. ¿no? Con Cinépolis, Videocine. Muchas veces a mí me contactan, oye, tengo esta idea, ya es un productor que ya la he estado desarrollando. Entonces realmente no hay un camino que digamos derecho, ¿no? Como que hay muchos, ahora sí que como el Waze, te manda a callejear para llegar al mismo lugar. O sea, para entenderlo más fácil, estaba viendo en tu currículum, participaste en la serie de Juan Gabriel Ajá. en unos episodios, pero también te aventaste toda la de Julio César Chávez, ¿no? La primera temporada. O la primera temporada. Sí. Ahí, ¿cómo fue, por ejemplo? Güey, en ese caso, de hecho, ambos proyectos a mí me contactaron. ¿De qué venía? Realmente venía de estar haciendo muchas pelis, ¿no? Había hecho Amor Dolor, había hecho Espectro, El Jesuita. Lo primero que había hecho en tele fue Señor Ávila, Ujú. que la verdad lo disfruté muchísimo, me encantó. Y me contactaron para Juan Gabriel, hubo un proceso de entrevistas. Y con la misma productora quedaron muy satisfechos de mi trabajo en Juan Gabriel. De hecho, nos nominaron a los Emmys internacionales con Juan Gabriel, con Hasta que te conocí, Ujú. que me invitaron a hacer el César. Ok. Y es muy interesante porque Julio César Chávez tenía su objetivo era mostrar cómo él había estado en lo más alto, había caído y aterrizado en lo más bajo, como dijo, él estaba en la mierda, y cómo se pudo levantar. Y cómo los golpes afuera del ring fueran más cabrones que los golpes dentro del ring. Claro. Y fíjate que yo en esa época yo ya le metí a la fiesta duro y sabroso. ¿Cuándo empezaste con la fiesta? Eso me está causando shock la fiesta porque yo decía, Poncho, Sport Billy, buen estudiante, buena familia, su mamá, su papá. O sea, ¿en qué momento te perdimos, hermano? Pues mira, es que, o sea, sí, mi mamá también me decía, no puedes tomar, no puedes fumar. Yo intenté fumar, no me funcionó. Cuando estaba en el nuevo, Ujú, ujú. pero la verdad estaba tan ocupado con tantas actividades, el básquet, el fútbol, estaba estudiando japonés, güey, gimnasia olímpica. Sí, o sea, De hecho, yo de niño era muy hiperactivo, entonces en vez de medicarme, mi mamá decidió llenarme de meterte actividades. Claro. Pues bueno, pues realmente cuando empecé a sentir un vacío, y el vacío vino cuando no tenía nada que hacer, cuando conocí el ocio. Hoy en día mis amigos que tienen hijos, muchas veces yo, Poncho, les digo que sepan estar sin hacer nada a veces. O sea, está bien conocer el ocio a tu edad, a una temprana edad. Claro. O sea, no puedes estar siempre a 1000 por hora, o sea, con actividad tras actividad. Yo me acuerdo que en la carrera, cuando ya el ITAM no me dio 3 revolcadas, agarraba mi agenda y trataba de llenarla de actividades, porque empecé a sentir como, ¿y qué hago cuando no tengo que hacer nada? Cuando nadie me está diciendo que tengo que salir corriendo a esta clase o llegar a esta otra. Y ahí, digamos que se generó este vacío en mí de qué hago con los tiempos muertos, ¿no? A eso súmale que empecé a entrar al mundo de la farándula, de las fiestas, perdóname, de donde pues había fiestas donde todo se vale, donde nadie dice nada. O sea, ¿recuerdas esa primer fiesta así y que dijiste, wow, ¿esto es el paraíso? O sea, A ver, la primera fiesta no toqué nada, ¿no? Y no me metí nada y no tomé. pero veías, ¿no? Pero Me veía. imagino. Ok. No, yo decía, ay, güey. Y de repente, pues sí, también digo, soy un güey que le gustan las chavas, ¿no?
y vi que las chavas estaban con los que tomaban, ¿no? Y de repente dije, pues yo también quiero, ¿no? Claro. Y de ahí pasé de ser el invitado a de repente era mi premier, Claro. ¿no? Y pues yo era el centro de atención. Y de repente, pues veías que todos le entraban parejo, pues a tomar o de repente también a otro tipo de cosas. No todas las fiestas eran igual, o sea, no todas las fiestas siempre había todo, ¿no? A veces eran puro chupe, pero también eran fiestas muy largas, empezaban como, no sé, como comidas y barbecues y de repente ya eran las 5 de la mañana. Y pues sí, pues de repente amanecía en la misma fiesta, amanecí en el carro porque yo sí sabía que no debía manejar, ¿no? Claro, era muy joven, toda la cruda, pues me la pasaba por el Arco del Triunfo, ¿no? Entonces, no hubo realmente consecuencias de. Entonces, para mí la fiesta era, no tomaba yo diario, realmente yo solo tomaba en fiestas. Eso te iba a preguntar, exacto. ¿Que si era nada más en tema fiesta o se volvió ya una necesidad aunque no hubiera fiesta? No, para mí era esto de work hard, play hard, ¿no? O sea, trabaja como súper duro y como, digo, es que ya no puedo decir como negro, ¿verdad? Pero trabaja lo más difícil, o sea, trabaja lo más cabrón que puedas, ¿no? O sea, rómpete el culo trabajando. Y pues el famoso work hard, play hard, pues era rómpete el culo en la fiesta también, ¿no? Okay. De alguna manera vivimos nosotros los 80s, los 90s, esta época de cantantes desde Kurt Cobain, que yo romanticé el alcohol. O sea, para mí, porque aparte eran mis ídolos, o sea, los Rolling Stones, o sea, Guns N' Roses, y pues era gente que se enfiestaba hasta en sus videos. Claro. ¿No? Entonces, para mí era, pues no hay bronca, no hay consecuencias, sobre todo si eres famoso. No podías salir y no tomar o no. Sí, no, para nada. O sea, no había manera. No hay manera. Y también iba a comidas y pues llegó un punto que ahí sí también se volvió. Yo creo que el único lugar eran las comidas y sobre todo las premieres me dan mucho, hasta la fecha me pone muy nervioso. Hoy en día pues tengo una compulsión, la que quieras, si me pones aquí alcohol voy a tomarme 5 tazas de alcohol en una fiesta, si me pones agua me tomaré 5 botellas de agua o 15 botellas de agua, ¿no? Hoy tomo agua, pero el nerviosismo lo sigo teniendo. Porque son lugares donde pues estás expuesto, vulnerable, la gente está viendo tu trabajo, no sabes si están siendo honestos o no. Ay, qué bonita película, pero de repente vas al baño, estás en el baño y oyes a alguien decir, ay, qué mierda de película. Y pues es un sube y baja. O sea, al final estás exponiendo tu arte, ¿no? Y tu arte no es que la hiciste una tarde, tardaste año y medio dedicándote exclusivamente a soñar, comer, cagar esto, ¿no? Y pues se te fue un año y medio de vida haciendo eso. Entonces, pues hay un peso que cargas y que, a ver, yo no estoy diciendo que soy el mejor director, trato de hacer lo mejor que pueda. Hay películas que pegan, hay otras que no. Pero quieras o no, sí dejo todo de mí, le echo todos los kilos en cada proyecto. ¿Y en qué momento decides o te cae el 20 decir, ya no quiero sustancias, ya no quiero nada de eso? Pues mira, realmente cuando empezó a afectar mi vida, ¿no? De repente sí, las crudas empezaron a ser más duras, ¿no? Y pasaron 2 cosas importantes en mi vida. La primera es que mi mamá cae en una demencia, al mismo tiempo que yo creo que empiezo a tener yo más consecuencias. Las crudas me empiezan a pesar, pues de repente nunca había ido crudo a un set, llego a llegar crudo a un set, ¿no? La gente se da cuenta, hablan conmigo, yo me siento horrible. En una fiesta decidí invitar a no sé cuántas personas, mi cuenta de banco está vacía, ¿sabes? De repente tengo un problema con un dealer, ¿no? Cuando empiezo a ver este tipo de consecuencias en mi vida, digo, híjole, a lo mejor tengo un problemita. Y cuando veo lo de Julio César Chávez, dije, ay, güey. O sea, ahí todavía tomabas y todo tomaba, eso. Empecé a tener ciertas consecuencias, pero su vida, pues me vi reflejado. Okay. Ahora sí, como decimos en AA, tablas, ¿no? Yeah. O sea, de repente, pues sí, ¿no? De repente, al igual que en una escena que yo grabo de la serie, pues él se despierta en un cuarto lleno de cuerpos desnudos y dice, puta madre, ¿dónde están mis cosas? Y dice, mi reloj, no, pues lo regalaste anoche, no mames. Y a mí me pasó algo parecido. De repente desperté gente como desnuda y yo tenía que haber llegado a un lugar, una junta, llegué súper mal, oliendo mal.
Entonces de repente pues te das cuenta, entonces como que ahí me vi reflejado y dije, híjole, capaz que sí tengo un problemita, ¿no? O sea, capaz que sí debo de ponerle atención a esto. Al mismo tiempo mi mamá empieza a tener issues, ¿no? De repente se le inunda la casa, ¿no? De repente me hablan los vecinos diciéndome que la vieron salir al súper 8 veces, ¿no? Porque literal lo que compró se le olvidó dónde lo puso y volvió a salir a comprar, ¿no? Cosas que dices, ¿qué está pasando? Porque aparte era muy joven, 67 años. Sí, claro. Seguía teniendo pacientes en la casa, ¿no? Entonces. ¿Ya vivía sola ella o qué? Vivía sola en la casa, pero ya la parte de abajo la convirtió en un consultorio y tenía pacientes. Ujú. Y de repente, una vez al mes, me llamaban y me decían, oye, tu mamá se quedó viendo por la ventana toda la noche. Los vecinos, vivía en una cerrada. Entonces, Claro. era ahora sí que, pues, los vecinos nos conocían, nos querían. Claro. Y yo iba a hablar con mi mamá y me decía, no, todo bien, no sé qué está pasando, no, nada. Se me olvidó, no pasó nada. De hecho, y lo que empezó a pasar un día, casi nos vienen a embargar la casa, porque mi mamá literal, pues había guardado, no sé, llevaba 4 meses no pagando facturas. Y no porque no tuviera dinero, Claro. porque se le Se olvidaba. le olvidaba. No, y era de, a ver, mamá, esto pues, ya no es un juego, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Y yo la verdad, eso a mí me afectaba mucho. Decían, esto está pasando, no lo quiero ver, porque al final tomar es evadir, ¿no? Chupar es estar desconectado y evadir. Para mí era evadir, ¿no? Y salir corriendo. Y con la situación de mi mamá, pues digamos que se amplificó, se volvió más crónico mi alcoholismo, ¿no? Realmente yo no era de tanto de sustancias, sino era realmente de alcohol. Yo empezaba con una botella, con una copa de vino, después se volvían 3 botellas, de 3 botellas, pues se volvía ya, encontraba en algún lugar alguna fiesta, porque pues en mi medio siempre alguien tenía una fiesta. Claro. Y si la gente se estaba metiendo algo, pues yo participaba, ¿no? Y ahí pues de repente, yo sí invito y pues claro, días, 1 o 2 días y pues tu cuenta de banco, ¿qué chingados pasó? Sí, claro. ¿No? Claro. Y de repente regresaba y mamá, pues le había quedado de ir con mi mamá en algún lugar y decidí que no, o no había llegado. Entonces me empezó a quedar claro que yo estaba huyendo de lo que estaba pasando en mi vida con mi madre. También de repente tuve un bump de trabajo, pues claro, la gente se entera, la gente habla, aunque yo creía que no. Y pues fue ahí cuando decidí que yo tenía que hacer algo al respecto. Tomé 2 decisiones. La primera, que fue completamente errónea, de irme a vivir con mi mamá, porque según yo la podía cuidar. Ajá. Y la segunda, de decidir que iba a correr un maratón. Y sí, dejé 8 meses de tomar, corrí el maratón, pero la situación con mi mamá se volvió color de hormiga. O sea, empeoró. Y ahí empecé yo a tener ya otro tipo de culpa. Soy un mal hijo, la tengo que mandar a un lugar, no la puedo cuidar. Acabando el maratón, digamos que pasé 6 meses con mi peor alcoholismo. Ok. No cuidando a mi mamá. Claro. No por este rollo de que pues ya quiero que no esté, no quiero estar aquí, ¿cómo hago? ¿Dónde la meto? Mis tías no creían que tenía nada. Ay, mi hermano pues ya estaba casado, vivía muy lejos en el lago de Guadalupe. Ujú. Entonces pues yo solito me metí el pie y decidí cargar con todo el problema. Y mientras estaba trabajando entre cuidadoras y gente que pues cuidadoras que nos robaron dinero, nos robaron cosas, no se presentaba, mi mamá se escapaba, se cayó, Sí. tuvo un accidente tremendo de la cara, mil cosas. Tomé la decisión de mi mamá entra en un lugar donde la puedan cuidar y yo me metí a Rija. Ok. Y ya, digo, ¿cuántos años de rehabilitación tienes? Pues ya voy, o sea, llevo 5 completamente sobrio, Ujú. sin nada. Ujú. Digamos que llevo 7 y medio en este proceso, pero tuve un par de recaídas que me ayudaron muchísimo. Pero ya voy para el 2 de agosto, estaría cumpliendo, que es el cumpleaños de mi mamá, Ok. estaría cumpliendo ya mi 6º año. Mira, pues muchas felicidades, mi Poncho. Gracias, Muy gracias. interesante tu historia. Me queda claro que al que yo conocí con el siguiente sí es otro completamente diferente, pero te felicito de lo que has logrado. No sabes a mí el gusto que me dio cuando de repente estaba, yo soy mucho de ver series y veo quién mató a Sara. Y de repente veo tu nombre y dije, cabrón. O sea, felicidades, y hasta sentí orgullo, la verdad. O sea, dije, wow, qué buena onda. Y ya la última película que hasta creo que con Mauricio Ockman, ¿no? O sea, dije, qué buena onda de Poncho. Y por eso dije, te quiero
quiero saber un poco más de tu vida. Ahorita lo que quiero hacer es una dinámica de unas preguntas, mi Poncho. ¿Ok? Te voy a hacer preguntas y esas sí las voy a leer porque no me las sé de memoria, ¿verdad? Pero bueno, tus inicios estuvieron marcados por el suspenso y tonos oscuros en proyectos como 13 Miedos y Espectro. Pero sin embargo, en tu etapa más reciente te hemos visto triunfar con comedias como Es por tu bien. ¿Qué descubriste en la comedia que no te permitía explorar el thriller o que ahora ves la vida con otro lente? Pues mira, creo que todo está amarrado de hecho, a quién soy, a mi vida. Parte también de mi alcoholismo y de mi adicción tenía que ver porque me llamaba mucho mi sombra. Y en el suspenso y en el terror, los personajes son deliciosos. Son personajes con una sombra muy marcada. Son personajes muy oscuros, ¿no? Que dejan que la sombra pueda dirigir su vida. Entonces, por un lado, yo sigo teniendo eso. Esos personajes me vuelven loco. Creo que son personajes muy complejos, con mucha profundidad, que hay que entenderlos, ¿no? O sea, yo poco a poco me estoy entendiendo cada día más en terapia, en AA, ¿no? Entonces, para mí el suspenso y la oscuridad tienen una importancia muy grande en mi vida. Cuando cayó mi mamá en la demencia y cuando me fui a vivir con ella, pues de repente yo no sabía qué diablos hacer con ella, ¿no? Y me sentaba y las únicas películas que quería ver eran comedia. Okay. Mi mamá tiene una demencia vascular. Entonces, en los momentos que estaba sumamente mal internamente, como que sus órganos estaban muy mal, su demencia explotó. Y sí hubo momentos donde no nos reconocían ni a mí ni a mi hermano, que duraron 1, 2, 3, 4, 5 meses. Fuera del dolor con el shock que eso te lleva, hay un cierto duelo que yo hice por mi madre que después tuve que como que deshacer, ¿no? Porque mi madre regresó con ciertos aspectos como sin filtro, pero a veces sí está, a veces no está. Entonces es como una muerta en vida, ¿no? Okay. O sea, hay cosas de mi madre que ya no están y esas son las que sigo teniendo en duelo, pero ahí sigue y la sigo viendo. Pues al no vernos y al no reconocernos, pues sí, para mí me dolía mucho, pero encontré que como se reía de las comedias y esas historias sí las seguía, porque las otras no, dije, pues voy a hacer comedia. O sea, es una manera de poder conectar con mi madre, ¿no? Por lo menos que ella sepa que sigo aquí, ¿no? Claro. O poderla hacer reír, ¿no? Y hacerla reír, ¿no? De repente hoy en día, pues, no puedo, hay recuerdos que ella tiene, ¿no? Justo muy de mi infancia, pero ya no le puedo contar algo y que se ría porque como que no entiende completamente la historia, ¿no? Okay. O la idea. Entonces, para mí, pues sí, la comedia ha sido increíble. Es por su bien, la vi con ella, que es la historia de 3 madres, ¿no? Con sus hijos. La última, la de Familia a la Deriva, la llevé a la premier. Digo, ya su demencia es cada vez más marcada, en medio que entendió, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero bueno, digamos que a mí me llenaba el alma escucharla reír, ¿no? Y ver que se reía en la pantalla, ¿no? Y aunque va mi mamá ya no vestida como iría a una gala, pero va, pues para mí es muy importante, es mi madre. Claro. No, muy interesante. A ver, en tus notas personales mencionas que actualmente buscas un equilibrio entre el drama, suspenso y proyectos de alto alcance. ¿Cómo logras mantener una identidad emocional propia cuando diriges películas que aspiran a ser éxitos masivos de taquilla con 800 copias en cines? Mira, yo creo que todo tiene que ver con la historia y con los personajes que pueden ser identificables, ¿no? Al final de cuentas, todos somos humanos, todos tenemos nuestro lado oscuro, nuestros secretos, las cosas que nos dan pena, nuestras inseguridades, todos queremos amor, todos queremos ser vistos, ser amados, ¿no? Todos queremos no nada más pertenecer, sino ser importantes en nuestras vidas y en las vidas de las personas que queremos. Entonces, el hecho de que yo recuerdo mucho, y perdón, voy a hacer un paréntesis, yo saliendo de la prepa, yo quise entrar al CCC y a la escuela de cine que antes se llamaba el CUEC en la UNAM. Y me acuerdo que una persona, me entrevisté con un profesor y me dijo, estás muy chavo. Me dice, ¿tú ya sabes qué quieres decir? Yo en ese momento dije, ay, claro, güey, ¿no? Esa pregunta me ha marcado y me ha perseguido toda mi vida. Porque creo que hasta hoy sé lo que quiero decir, sé lo que me llama la atención, ¿no? Si yo de por sí acabo de descubrir que soy un misterio, ¿no?
a veces apenas me estoy realmente conociendo o reconociendo, pues creo yo que entonces no soy la única persona. Claramente sería un idiota pensar que soy el único que está pasando por esto. Entonces, ese arco o ese descubrimiento de quién soy, creo es lo que estoy tratando de llevar al cine y lo puedo hacer a través del suspenso, la comedia o el drama, ¿no? Es la historia de Juan Gabriel hasta que te conocí. Claro. Siempre quiso querer a que su mamá lo quisiera. Realmente el tema de esa película está en el dolor y cómo toda composición quería que su mamá lo viera y quería ser amado. El César. Al final es lo mismo, ¿no? Es un boxeador que viene de abajo, que quiere poder decir, soy el rey de la montaña, soy el rey del ring, ¿no? Y véanme, y para que su familia y en su Culiacán lo recibieran como quien era, ¿no? Pero muchas veces no nos veíamos, no sabíamos ni siquiera quién éramos. Entonces, creo yo que esas historias, porque también muchas veces me pregunto qué historias mías han de alguna manera resonado en la audiencia y cuáles no. ¿Quién mató a Sara? Una persona que a sus 13 años lo borran, lo meten a la cárcel y ahora tiene la oportunidad de vengarse y decir, este soy yo, esto es lo que me hicieron y ahora les toca a ustedes pagar. Porque creo que todos también vivimos las injusticias de la misma manera, ¿no? Entonces son, creo que, temas y historias universales, ¿no? Que al final de cuentas, sí, como latinos nos identificamos más con unas que un anglosajón se identificaría con otras. Pero pues ahí está pues ahí está el circo, ¿no? El password, el reto de encontrar esas historias que hagan que la gente se siente identificada y resuenen y se claven en la historia. Hoy en día tenemos un tema más complejo, ¿no? Porque, bueno, conseguir la atención de la gente no es fácil, ¿no? Entre los celulares, los TikToks, los videojuegos, las redes sociales. Sí. Esa adrenalina, ese sentimiento de aceptación, pues te lo da un like, que es falso, ¿no? Sí, claro. No, realmente no, ni conoces a la persona que te lo dio, ¿no? Yo hoy en día aprecio muchísimo las juntas en vivo y este tipo de situaciones porque, pues esto mismo lo pudimos haber hablado por WhatsApp, pero no es lo mismo, Claro. ¿no? Entonces, creo yo que que la gente vaya al cine y se siente al lado de una persona que desconoce, pero que juntos vivan esta experiencia, tiene un valor. A lo mejor es invisible, pero tiene un valor. No te sientes aislado en tu casa viendo algo en un lugar oscuro, con una pantallita que te ilumina. Claro. ¿No? Entonces, lo opuesto a ser un adicto, o lo opuesto a la adicción, es la conexión. Okay. Lo que mi búsqueda hoy, mi quest, ¿no? Es conectar con la gente. Okay. ¿No? Para seguir sobrio, para no volver a caer en mis comportamientos destructivos, en mis pensamientos destructivos, ¿no? De que no valgo, no cuento, nadie me ve, no estoy sobresaliendo, porque a final de cuentas mis traumas siguen siendo los mismos del de niño, pero pues de niño podía jugar básquetbol y sobresalir y poner 10, 12 puntos en un juego y sentirme increíble y llegar a la escuela diciendo como el rey. Sigo teniendo esa necesidad, la verdad, pero creo que la puedo manejar, ¿no? Ya no la necesito tanto, ya cada vez creo que me he aceptado más quién soy a través de los proyectos y de los temas que me gusta explorar. No, pues muy bien. A ver, fuiste parte fundamental del fenómeno global, ¿Quién mató a Sara?, que alcanzó a más de 55 millones de suscriptores en un solo mes. Como director, ¿cómo cambia tu proceso creativo cuando sabes que tu trabajo no solo se verá en México, sino también será consumido simultáneamente en todo el mundo? Fíjate que un día estaba en el aeropuerto y había un problema con mi maleta y decían mi nombre una y otra vez porque yo traía audífonos. Y Alfonso Pineda Ulloa, ¿no? Pues de repente se acabó la canción, escuché mi nombre y ay, ¿qué pasó? Y ya un tema que se le había roto la llanta y bla, bla, bla. Y de repente me volteó y hay una niña francesa de 9 años, 9, 10 años, diciéndome, Alfonso Pineda Ulloa. Y yo, sí, director. Y me enseña, ¿quién mató a Sara? Y yo, sí. ¿Me firmas? Yo la verdad no me la creía. Yo decía, ¿qué pinche amigo tengo aquí al lado que me está haciendo una broma? ¿No? Claro. Porque los directores no lo reconocen. Y no soy Tarantino, no soy Iñárritu, no soy Cuarón, no soy Guillermo del Toro,
No soy un director público, por así decirlo, ¿no? Como figura pública. No soy este galán, no director, actor, no, tampoco. Y me sorprendió mucho y de repente la familia se levantó y en su mejor español me decían que son muy fans de la serie. Y yo ahí dije, ay, güey. O sea, por un lado dije, esta niña va a ser una ejecutiva, ¿no? Un mogul del cine que se aprende los nombres de los creadores, ¿no? Claro. Pero por otro lado, yo no sabía que en Francia le había ido mejor que en México. Ok. Yo no sabía que también Polonia, no sabía que en ciertos lugares que ni siquiera hablan español había sido un fenómeno. Ajá. Digo, fue un fenómeno en Francia tan grande que Jean Reno, este gran actor, Ujú. ¿no? Quiso estar en la tercera temporada porque su nieta era fan de la serie y se lo pidió. Ok. ¿No? Entonces, este tipo de cosas, pues digo, me siento muy agradecido. O sea, al final del día dices, wow, qué increíble, ¿no? Que nuestras historias viajen. Hay un remake en árabe de ¿Quién mató a Sara? Que también está en Netflix, ¿no? Esa es la primera vez que hay un remake nuestro, bueno, mío, de algo. Claro. Algo en lo que yo participé, porque la serie no es mía. Pero, pues nada, se siente muy bonito. Sientes que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que estás por buen camino, Claro. ¿no? Al final del día, ya habíamos acabado la serie, entonces yo estaba metido en otro proyecto. De hecho, estaba yendo a otro lugar para grabar. Ajá. Y pues creo que es mejor que cualquier reconocimiento o premio, ¿no? Saber que la gente le gustó y que una niña y que tu nombre se le quedó grabado a tal grado que cuando sonó lo reconoció en otro idioma, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Pues pensar que en el cine es como que a veces fallas y a veces la acertas, como en la canasta, ¿no? Pues hay que seguir tirando, o sea, hay que seguir tirando de 3 o de 2 a ver si le encuentras. A ver, la siguiente pregunta, a ver cómo la ves. Mencionas que tu primer cortometraje, Mon Amour, marca un punto de inflexión hacia una narrativa mucho más personal e íntima. ¿Qué había en esa historia que necesitabas contar de forma tan privada, alejándote por un momento de las grandes producciones de televisión? Pues mira, Mon Amour justo habla de un tema que para mí es muy importante, el amor propio. Durante esta plática te conté que estudié administración de empresas porque mi papá me lo pidió. Ujú. Yo en el nuevo continente que después mi mamá, ya en su momento, ya en la prepa, me dijo, quizás no tenía que haber sido maestra de tu misma escuela. Sé la presión que les ejercía. Pues yo por hacer lo que mi mamá me dijo, por hacer lo que mi papá me dijo ya como un adulto, tomar decisiones que no me convencían, pero que yo decía, bueno, me lo están imponiendo, me lo están pidiendo, es lo correcto, es lo que la sociedad dicta, es lo que me toca hacer, ¿no? Pues muchas veces me hice a un lado. Y ahí está, en ese hacerme a un lado, donde dejas de darte valor a ti, dejas de ser valioso para ti mismo, no te ves, no te amas, tomas decisiones porque alguien más quiere, porque es más importante para alguien más, y pues te vas deslavando, ¿no? Y bueno, es la misma razón por la cual yo caí muy fácil en el alcoholismo y en la adicción. Pues si no me importaba lo que yo quería, sino hacía lo que la gente me pedía, pues también cuando me dieron un drink, me lo tomé, Claro. ¿sabes? Y lo que viste. Y lo que vi. Oh, sí. Entonces, no tenía amor propio. Y sí, yo lo pongo en mis aplicaciones a los festivales, es fuerte que a mis 48 años esté descubriendo el amor propio. Y por fin empiece a tomar decisiones que mi alma o que yo necesito. Que hay veces que hay personas que no lo encuentran, ¿eh? No lo encuentran. Entonces, digo, no está mal. No está No es mal. mal. Y hoy lo digo también sin pelos en la lengua. Mi mamá nunca lo encontró. Ok. O sea, mi mamá era una gran psicóloga para el bien de los demás, por los demás, pero yo no sé si mamá quiso estudiar psicología. Ok. Fue educadora y era fácil estudiar psicología, y entonces sus papás le dijeron y de ahí una cosa a la otra. Y yo entiendo, ¿no? A veces las necesidades económicas, la misma Claro. vida, el oleaje te va llevando en cierta dirección y a veces es difícil plantarte en la arena y decir, no porque la ola me tira a la izquierda, me voy a ir a la izquierda. Yo quiero ir para adentro, para afuera, o ya me quiero salir o quiero ir a la derecha. O hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Eso es lo que te gusta hacer, ¿no? Ahora, sí soy muy, muy afortunado porque a final de cuentas sí hago lo que me gusta hacer. O sea, para mí hacer cine, escribir, editar, postproducir, preproducir, negociar con los productores si puedo llevar el dolly o no, si es este actor o no,
lo amo, me encanta. O sea, la verdad, ya cada vez más yo disfruto mucho el proceso. Yo sé que si le va bien, qué increíble, pero si no le va bien, pues el proceso fue lo que me dio, no nada más me alimentó económicamente, me alimentó de manera espiritual, me alimentó de manera, o sea, me llenó. Claro. Y eso para mí ya es, yo sé que es muy cliché, no es llegar a la cima, sino el trayecto. Hoy sí puedo decir que sí, el trayecto es lo más importante. Qué bueno. A ver, desde tus inicios en 2007, te has destacado por una fuerte dirección de actores. Si tuvieras que elegir un personaje de toda tu trayectoria que refleje mejor quién es Alfonso Pineda hoy, ¿cuál sería y por qué? Uf, qué buena pregunta, ¿eh? Es que yo creo que hay mucho de todo, pero obviamente Juan Gabriel. O sea, creo que hasta ya me lo contesté ahorita en la conversación. Pues mira, hay 4. Juan Gabriel, el personaje de Juan Gabriel, por buscar el amor de su madre, yo buscaba el amor de mi padre. Ujú. Julio César, para mí, la verdad también, no es que haya picado piedra demasiado tiempo. Mi primera película la dirigí a los 28 años. Entonces entré muy rápido, muy Sí, fácil. claro. Y entré con la película en Cannes y en Morelia y estreno en cine comercial y no le fue mal. Entonces, pues de repente como Julio César ganó su primer campeonato y de repente entró a un mundo que él y bueno, yo no estaba listo, ¿no? Y la verdad no supe manejar, no nada más por cuestiones de alcohol y drogas, sino por no saber manejar mi carrera, Claro. ¿no? O sea, si hay proyectos que digo, híjole, ¿por qué los hice? La verdad. Eh, entonces, por otro lado, el personaje de Mon Amour, Ana, pues me representa más a hoy, ¿no? Ana toma una decisión muy fuerte, ¿no? De dejar su pueblo, de dejar a su padre, de dejar a su novia para encontrarse ella misma, Ujú. ¿no? Y por otro lado, pues el personaje que hace Leonardo Sbaraglia en Amor, Dolor y Viceversa, que es un personaje lleno de culpa, que por una noche de pasión con una extraña arruina su culpa, arruina toda su vida, Ujú. ¿no? Y destruye lo que más quiere. Y no es que me ha pasado eso exactamente, pero sí he destruido 2, 3 relaciones por Por exceso. estupideces, por excesos. La culpa para mí es un tema muy fuerte, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas, pero mi padre era judío, mi madre es católica, entonces de culpa yo tenía para todos lados. Ok. ¿No? O sea, yo de alguna manera estuve expuesto a más religiones. Y sí, la culpa, no sé ni cómo vivir sin culpa. O sea, hoy en día es algo de lo que trabajo todos los días en terapia. Ok. No, pues qué interesante. Esta creo que también está buena, ¿eh? Dirigiste Las Azules, que ha sido reconocida por su dirección y como serie policial. Después de haber explorado el sistema judicial y policial en la ficción, ¿qué opinas de la realidad mexicana frente a estas historias de búsqueda de justicia? Híjole, creo que seguimos igual. Fíjate que Las Azules es una historia que a mí me encanta porque Las Azules, que está basada en hechos reales, porque después del 68, la fuerza de la policía mexicana, pues estaba manchada de que torturaban, de que no, de sometían, o sea, sacaban confesiones a golpes, a putazos y a tortura, ¿no? Y resolvían crímenes, ¿no? Veníamos de los famosos halconazos, no, obviamente la masacre. Entonces, la esposa de Díaz Ordaz tuvo la brillante idea de crear una fuerza policial de mujeres. Ujú. Y pues entrevistando a unas de ellas estaban en ese momento rayadas porque decían, podemos usar minifalda, ¿no? O sea, en vía pública y está increíble y somos mujeres libres. Claro, lo irónico fue que les dieron un silbato y monedas. Y decían, bueno, si ven un crimen, silban. Y van un teléfono y nos marcan. Es como, Claro. Dios santo. Pero Las Azules ya eso fue la realidad, la parte que tomamos. Y en la parte de la ficción, pues son estas mujeres que a través de otras herramientas como la investigación, la obsesión, porque una de ellas tiene una obsesión y vive en el espectro, entonces ve cosas de manera distinta, el escucha, la empatía, el no
tener la desesperación y ahora sí que la carrera de ver quién la tiene más grande entre los hombres, de yo lo logré y tú no, ¿no? Fuera la violencia, no los golpes, empiezan a poder resolver otros casos, ¿no? Yo la verdad hoy en día, pero obviamente ellas se encontraban a 1000 trabas dentro del sistema, fuera del sistema, burocracia, sociedad. Pues creo que seguimos igual, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Digo, yo por alguna razón en mi feed de Instagram a cada rato me subo en cosas de policías pegándole a la gente porque no se quisieron bajar del carro, seguimos con las cosas de corrupción. La verdad creo que pues, no ha cambiado mucho. Y mientras no preparemos a los policías, mientras no les demos un salario digno con los que realmente puedan vivir y no tenga que transear para avanzar. Claro. No, mientras no sean personas que realmente acaban una secundaria, una preparatoria, no, que saben escuchar, que se pueden poner en los zapatos del de enfrente. Alonso Ruiz Palacios, que vive en el Lancaster, hizo una película de policías que explora muy bien este tema. Es una gran tesis. Pues vamos a seguir igual, ¿no? O sea, al final de cuentas, gente que necesita poner comida en la mesa porque tiene una familia y si enfrente tiene una situación de que le puede sacar dinero, alguien lo va a hacer. Yo lo haría si estuviera en esas mismas circunstancias. Yo como cineasta, lo último que puedo hacer es juzgar a la persona que tengo enfrente. Tengo que encontrar la manera de entender su situación, sus circunstancias, ponerme en sus zapatos. Y es eso, o sea, yo no puedo dirigir, porque en Las Azules pues dirigía a Horacio, que era ese personaje, que era corrupto, ¿no? Que era violento, que torturaba. Al mismo tiempo tengo el personaje de Las Cuatro Azules, ¿no? Que es una mujer, que María, que es una mujer que quiere ser vista, que no nada más quiere ser madre, que quiere lograr ser una profesional, ¿no? Pero que es muy buena escuchando, leyó toda su vida novelas policíacas, entonces sabe más de ser un policía que los mismos policías. Claro. Por la literatura. Dices, híjole, o sea, imagínate que los policías leyeran literatura de policías, supieran cómo, o sea, sabe resolver crímenes porque no es que lo vio en CSI, lo leyó con Agatha Christie, ¿no? Entonces, pues muy interesante, o sea, cómo la respuesta no es que la diéramos, pero pues ahí está, si tuviéramos policías más empáticos, más preparados, con más educación, que no recursa, que el recurso inmediato no sea la violencia, la intimidación, la tortura, la corrupción, y que tuvieran un sistema que los mantenga, pues tendremos una mejor policía y una mejor sociedad. Esperemos que algún día México pueda Pues la verdad, algo. a lo mejor suena iluso, pero yo sí creo que sí. O sea, yo creo que sí. Nos vamos a cansar de esto y nosotros mismos vamos a encontrar la manera. Ok, a ver, muchos creativos tienen el mito de que el caos o las sustancias son necesarios para la inspiración. En tu caso, ¿cómo ha transformado la sobriedad tu lenguaje cinematográfico y tu capacidad para conectar con las emociones de los actores y de la audiencia? Mira, fíjate que como buen director, no sé, la verdad es que todos los directores, y creo que quien te diga que no está mintiendo, somos inseguros, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un alcohol o un drink o algunos drinks? Pues te da valor, ¿no? Luego la cocaína te hace sentirte como Superman, pero como Superman. Dejas la inseguridad atrás, los miedos. Entonces, digo, yo siempre fui, bueno, Modigliani era para mí un genio pintor que murió borracho en el piso, ¿no? En la nieve. Hemingway, un alcohólico de profesión. O sea, yo sí te lo puedo decir y de hecho es algo que he hablado mucho en AA. Sí, la verdad es que grandes escritores, grandes poetas, bueno, pues de entrada toda la literatura entre la Edad Media y el Renacimiento, pues en Europa el vino era más barato, no existía el agua, no. Pero ¿qué pasa? Al final te quitan esas inseguridades, te quitan esos miedos. Yo recuerdo bien que a veces escribía y tomaba decisiones alcoholizado que no estaban mal. O sea, la verdad, ¿no? O sea, ¿qué me daba el alcohol? Me daba eso, me daba fuerza, seguridad, me quitaba el miedo. Decía, esta escena la voy a hacer así. Y al día siguiente, sobrio, crudo quizás, pero sobrio, pues seguía lo que había decidido borracho. Okay. Y tenía sentido. Claro. Porque al final creo que como humanos, o por lo menos yo, sobrepienso mucho las cosas, ¿no? O sea, creo que alcohólico, adicto, el primer problema es que sobrepensamos todo, ¿no?
De hecho, le tenemos un nombre, la loca de la azotea, Mm. ¿no? Que, güey, ya calla la loca de la azotea, ¿no? Que se calle, cabrón. Entonces, hoy en día, pues lo hago a través de la meditación, lo hago a través de pensar y decir, si a veces hasta digo, ¿qué haría el Poncho borracho? ¿No? De verdad, ¿eh? ¿Qué pensaría? No, Mientras pues, no agarres y dices, a ver, vamos a llamarle para ver. O exacto, mientras no diga, a ver, tráiganse un drink vamos a llamarle al Poncho borracho. Exacto. Pues digo, ¿qué haría? Pues le valdría madres esto y no pensaría en esto y tacharía esto y bueno, ahora le va, ¿no? Sin miedo, ¿no? Claro. Y ya al día siguiente amanezco y digo, no, sí, tienes razón, sí, vámonos así, tienes razón. Entonces, pues es lo que me daba y yo no sé si a varios creadores, escritores, cantantes, era justo eso que lo que les daba, pero por lo menos eso es lo que a mí el alcohol me daba. Ok. Voy a cerrar con 2 preguntas, mi Poncho. Estas sí son de tocar fibras. ¿Ok? Ok. Como director, tú tienes el poder de decidir qué tomas se quedan y cuáles se van al cuarto de edición. Ujú. Pero si pudieras entrar hoy a la sala de edición de tu pasado y rescatar solamente una escena, no de la película, sino de tu vida, Rescatarla quiere decir... tenerla siempre presente para cuando necesitas fuerza, Ah, ok. ¿qué escena sería y qué dice de ti? Mira, yo los veranos me iba a un campamento en Estados Unidos que se llama Red Arrow Camp. Yo pues era muy competitivo, siempre lo he sido, pero a fin de cuentas era un chavito y sigo siendo un chavito de unos 60, unos 62. Un día, una clase, creo que no, una clase de esquí no funcionó y terminé como corriendo alrededor de la cancha con todos. Y uno de los profesores de atletismo me dijo, oye, por qué no corres? O sea, porque al final del campamento, varios campamentos competían. ¿Por qué no corres la milla? ¿No? Vente, levántate a entrenar. Digo, de por sí nos levantamos a las 7 a hacer 1000 actividades. Pues nos levantamos los que corríamos atletismo a las 5 de la mañana. Pues yo, ya sabes, quiero sobresalir, quiero ser el mejor. Dije, órale, va. Al final, pues no califiqué para la, digamos que mi olimpiada de 4 campamentos. El día no califiqué para los 3 que iban a correr por mi campamento. El día a día, pues el que mejor le iba, le dio diarrea. Y pues ahí entra Ponchito, ¿no? Y es una escena. Yo empecé a correr. Y yo nada más me dije, pues no pares, yo sé que no iba a ganar. Y en la mitad de la carrera me sentí muy bien, con mucha fuerza, y dije, ¿y si puedes rebasar al de enfrente? Y le metí. Y lo rebasé. Y el que sigue, y le metí. Y el que sigue. Y así me encontré de repente ya en los últimos 100 metros, al lado de un negro de 1.90, corriendo ya como un pinche enfermo, con todos mis amigos corriendo fuera de la carrera, para que mantuviera mi paso, y gané la carrera. Y creo yo que es como la vida. O sea, al final del día no sabes si vas a ganar, estás ahí. Y lo único que puedes decir es no dejes de correr, y si puedes rebasar, rebasa y échale ganas, y así el que sigue y a lo mejor ganas. Pero si no, por lo menos sabes que te diste, que te dejaste ir. Literal, acabé la carrera, no me podía levantar, mis piernas no me aguantaban. Y todavía hasta hoy, cuando me siento muy mal, me siento muy decaído, me voy a esa escena y la trato de vivir y me vuelve a alzar. Sobre todo cuando un proyecto fracasa o no me lo dan o lo pierdo. Y es decir, no dejes de correr, güey. O sea, vuelve a salir a correr, vuelve a salir en las mañanas. O sea, y es metafórico, ¿no? Es de, pues otra vez, sal al quite. Y mira, me estoy imaginando la escena y a mí lo que me transmite o me dice es, ese día creíste en ti. O sea, no creíste al empezar, creíste ya en el momento. Completamente. Y creo que eso te lleva ese balance interno. Y como dices, ahorita a tus 48 años empiezas a esa autoestima, autoconocimiento, quererte, y te felicito, hermano. Gracias. Y qué bueno que gracias. te quedes con esa escena. Sí, sí, sí. ¿Mm? Pues ahí te va la última, mi Poncho.
Ahí te va la última. Imagínate que el mundo se detiene y solo queda una pantalla encendida, donde se va a proyectar el final para la humanidad antes de que apaguen la luz del cine. No puedes usar imágenes de tus películas, solo puedes poner una frase escrita por ti en letras blancas en fondo negro. ¿Qué diría ese último cuadro de Alfonso Pineda para el mundo? Puta, me estás haciendo dar cuenta de muchas cosas, pero yo no tengo hijos. Mi mamá es mi hija hoy en día, pero tengo 2 perros. Y Wendy, que fue la primera, de los 2 que tengo, que fue una exnovia que la adoptamos juntos, ella se fue. Pues yo la verdad llegaba de los llamados que he hecho mierda, cansado, y decía, puta, tengo que sacar a Wendy a caminar. Hoy no te puedo explicar la felicidad, la paz que me da salir a caminar con mis perros. 15 minutos, si es lo que tengo en el día, 1 hora. No tengo broncas y mi llamado es a las 5 de la mañana, levantarme a las 3:30, bañarme, desayunar y salir 1 hora a caminar con ellos. Y la frase que siempre les digo es, venga, vamos a caminar, vamos. Y se emociona. Y se emocionan. Y para mí, y estar con ellos sin mi celular, tiempo para mí, con ellos. Para mí esa frase sería, venga, vamos a caminar. Esa sería mi frase. Pues hermano, te agradezco la entrevista. Déjate, doy un abrazo. No, gracias a ti. Te quiero mucho. Y Gracias por venir. Gracias a ti. corte y queda. Alfonso, gracias por recordarnos que aunque no siempre podemos elegir el guión que nos toca vivir, siempre somos nosotros quienes decidimos cómo dirigir nuestra propia historia. Gracias por tu honestidad y por ser un líder que se atreve a mostrar su versión más real. Gracias por enseñarnos que la verdadera madurez de un artista y de un ser humano llega cuando se deja de buscar el éxito afuera para encontrar la paz adentro y por demostrarnos que la rehabilitación es al final la mejor película que has dirigido. Y a ustedes, los invito a que hoy se pregunten, ¿cuál es el mensaje que están escribiendo en su propia pantalla? Esto fue Líderes por México. Yo soy Omar y nos vemos muy pronto.